Bueno, buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, más vale tarde que nunca. Vamos a hacer este seminario número 24, ya el último seminario de la sexta edición de estos seminarios de Instagram. Hoy vamos a hablar sobre calambres y contracturas, ¿sí? Primero lo que vamos a hacer es diferenciar una cosa de la otra, porque la realidad es que, si bien tienen algunas similitudes, también son importantes las diferencias entre cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una contractura? La contractura es una contracción, ¿sí? Al igual que el calambre. Lo que pasa es que la contractura tiene un grado de contracción que es permanente, que es sostenido más en el tiempo, que es, obviamente es dolorosa, que es involuntaria, sobre un músculo voluntario y que no cede durante el reposo. Entonces, esas son algunas de las características que genera una contractura. Es dolorosa, genera un dolor más sordo, más sostenido, más crónico, más tendencia hacia lo crónico, lamentablemente. El calambre, a diferencia del de la contractura, también es una contracción, pero es transitorio, ¿sí? O sea, genera mucho dolor, es sobre un músculo voluntario, pero de manera involuntaria, ¿sí? Lo que pasa es que es muy fuerte y genera mucho dolor, pero por suerte es transitorio, o sea que por lo general suele tener una resolución más espontánea, ¿sí? Entonces, los dos tienen diferencias, pero los dos tienen también cierta similitud. ¿Estamos? Las contracturas, que probablemente sea lo que más hoy día, sobre todo con el tiempo que estamos frente a la computadora, o secundaria a diferentes vicios posturales, etcétera, etcétera, es probablemente lo más común, ¿sí? Si bien en el deporte también la contractura es normal, y en algunas patologías también es normal que se refieran a algunos calambres, sobre todo calambres nocturnos, ¿sí? Pero bueno, dentro de las contracturas podemos decir que las causas de esa contractura pueden ser traumática y no traumática, ¿sí? Como en la mayoría de las lesiones, ¿sí? Las traumáticas, bueno, se producen como consecuencia de un golpe, ¿sí? O un impacto, por lo general impacto del aspecto externo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una colisión sobre la región lateral del muslo, de la famosa paralítica, o también puede ser por un proceso normal asociado al proceso de inflamación y posterior fibrosis, ¿sí? Después tenemos las no traumáticas, que probablemente sean las más, con las que más lidiamos, digamos, a lo largo de los días, ¿sí? Estas no traumáticas, o también se le puede decir secundarias, porque son consecuencias de. En este caso podrían ser consecuencias a vicios posturales, eso termina generando sobrecargas mecánicas, termina generando desbalances a nivel muscular. También puede ser como consecuencia alteraciones viscerales, eh, también puede ser como consecuencia a una mala posición corporal o a una sobrecarga desde el punto de vista del sobrepeso, ¿sí? De la obesidad, puede ser también por embarazo, puede ser, y es mucho también, se da mucho, sobre todo en esta época que nos toca vivir, del estrés, tanto sea el estrés físico como el estrés emocional, está muy relacionado la tensión emocional con obviamente con el sistema límbico, el sistema subcortical, digamos, con el tronco encefálico, con estructuras del diencéfalo, que son las que en definitiva modulan lo que son las motoneuronas gamma, y son las motoneuronas gamma las que hacen aumentar el tono, ¿sí? El estado el miedo, la ansiedad, todas esas variables que son relacionadas con las emociones de un sujeto tienden a generar aumento del tono, y ese aumento del tono, si perdura, empieza a generar alteraciones, tanto sea con la musculatura antagonista como sinergista, y puede terminar generando alteraciones desde el punto de vista del requerimiento de oxígeno hacia los músculos. O sea, termina generando un montón de alteraciones. Por eso siempre debemos recordar que el hombre es un ser biopsicosocial, ¿sí? En donde la parte psicológica es fundamental para la salud del sujeto. Después puede ser por factores climáticos, ¿sí? Gente que se contractura mucho por el frío. También puede ser por hipo o hipermovilidad, ¿sí? O sea, puede haber varias causas, digamos, no traumáticas asociadas a la contractura, ¿sí? La duración normal, con suerte, es de 5 a 10 días, pero también puede terminar siendo crónico y eso es un problema, ¿sí? Lo principal que se va a observar, aparte del dolor clásico que se percibe, es la amplitud del movimiento que está limitada, ¿sí? Y está limitada tanto de forma activa como pasiva. Y eso te lleva a compensaciones a distancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos tenés una contractura en los flexores de cadera, que es bastante común por el tanto tiempo que estamos sentados, la movilidad compensatoria tiende a generar, por ejemplo, alteraciones en la rodilla o alteraciones en la columna lumbar o en la región lumbar, tanto en extensión como en rotación. Entonces, vos tendés a
compensar tanto por arriba como por debajo del lugar de la contractura, que te termina generando dolores en estas zonas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, terminamos generando lo que sería un círculo vicioso, en donde determinadas sensaciones de dolor o determinada causa termina generando una contractura, esa contractura estimula los nociceptores, disminuye la presencia de oxígeno en esos tejidos, empieza a generarse más toxinas que no pueden salir, todo el tejido conectivo pierde ese tixotropismo, entonces se tiende a poner menos, es decir, se tiende a poner más gelatinoso, por tanto, entonces dificulta el pasaje de los gases, dificulta el pasaje de los nutrientes, dificulta el pasaje de las sustancias, también puede haber alteraciones vasomotoras, entonces es todo un combo que no es solamente el dolor en una región, sino que es un combo entero, digamos, de alteraciones que se producen y que muchos están relacionados con el sistema nervioso central, tanto sea autonómico como somático. ¿Sí? Entonces acá tenemos una representación gráfica, que nosotros tenemos una contractura, esa contractura lo que hace es estimular a los nociceptores, esos nociceptores estimulan las fibras C, amielínicas, que son las que llevan el dolor crónico, el dolor duradero, y ese dolor, aparte de llegar a la parte supramedular, también termina generando una estimulación sobre la musculatura, que está o en el mismo músculo que genera la contractura, que es más raro, es más común que sea por otras causas, o en la musculatura que está alrededor de la víscera, la musculatura que está alrededor de un determinado sector donde se genera más dolor. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque está todo muy lindo, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, a todo lo que sea crónico, en este caso, dentro de lo que estamos hablando, calor. ¿Sí? El calor va a colaborar con la estimulación, primero va a darle más elasticidad, devolverle el tixotropismo, esa sustancia más gelatinosa la va a hacer más fluida, entonces va a mejorar la conducción de los gases, la conducción de los nutrientes, entonces el calor va a colaborar. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea termoterapia ayuda. La masoterapia sería algo similar, o sea, vos estás ayudando por medio de la fricción a generar calor, por medio de todo el tejido facial que va movilizándose, generas mecanotransducción, como hemos visto en otras clases. Entonces también colabora con devolverle cierta elasticidad a ese tejido. ¿Estamos? La ergonomía laboral, tener mucho cuidado con la posición que adoptamos para escribir en la computadora, para desplazar pesos, etcétera, etcétera. ¿Sí? El control motor, ¿sí? O sea, trabajar sobre el control motor, porque muchas veces las contracturas tienden a generar compensaciones por otro lado y eso termina generando alteraciones en el control motor. Y si no, después directamente recurrir a trabajos de inhibición del tono, ¿sí? Que pueden ser por diferentes formas. Entonces, por ejemplo, tenemos un músculo característico, en este caso son los cervicales, pero también podemos incluir a los suboccipitales, donde podemos plantear lo que sería la relajación post-isométrica, o sea, la inhibición autógena. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Bueno, muy fácil. Tenemos que hacer una fuerza, puede ser con un fisioterapeuta, con un kinesiólogo o nosotros mismos. La fuerza no tiene que ser muy amplia, tiene una fuerza isométrica de 10-20% de la fuerza, no es una competencia a ver quién hace más fuerza. Durante un tiempo de 7 a 10 segundos de contracción del músculo que queremos elongar, inspirar en tensión y largar en relajación. Se puede hacer una serie de contracción isométrica o varias series cortitas de corta amplitud que se va acumulando. Es fundamental la dirección, o sea, saber bien qué músculo querés estirar, qué músculos querés provocar la relajación, porque ahora lo que estamos buscando es relajación. ¿Sí? Y después de generar ese trabajo de tensión, expirás y te dejas ir, o sea, ir con la cabeza o con el grupo muscular que estés trabajando hasta donde el rango de movimiento de ese músculo te lo permita. No insistir, no insistir en el estiramiento, salvo que haya fibrosis. Entonces la fibrosis va a ayudar a ir rompiendo esa fibrosis y permitirte. ¿Sí? Si no, solamente provocar procesos inhibitorios y ya está. Y muy importante el tema de la vista. ¿Sí? Depende de dónde nosotros veamos, para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, en la dirección que llevemos la vista, es el aumento o la inhibición del tono muscular, sobre todo en la musculatura suboccipital que se suele contracturar mucho. ¿Sí? Otra podría ser, obviamente, por inhibición recíproca. Entonces, si yo quiero darle una inhibición, un descenso del tono a un músculo que esté con mucho tono, que esté contracturado, o que esté acalambrado, también puede ser, esto se utiliza mucho cuando está acalambrado, genero la contracción del músculo opuesto. Entonces yo aumento la contracción del músculo que hace la acción opuesta, o sea, el antagonista, y tiende a disminuir progresivamente por inhibición recíproca el tono del músculo que yo quiero elongar. Después se podrá llevarlo más allá, o
o sea, provocar la extensibilidad del músculo, pero si no, simplemente con que baje el tono alcanza, ¿sí? Esto se utiliza mucho y es mucho más efectivo que hacerlo en el caso de un calambre, querer estirarle al mismo músculo que está en tensión, ¿sí? Es mejor contraer al músculo antagonista que estirar propiamente al músculo que queremos hablar. De hecho, como les dije recién, cuando generamos esta inhibición, directamente dejarse ir hasta donde el tejido dé y nada más, no seguir insistiendo en tirar porque te puede generar un reflejo miotático y ese reflejo miotático te vuelve a aumentar el tono, ¿sí? Así que sería contraproducente. Esto se llama inhibición recíproca, ¿sí? Así que bueno, fin del seminario, espero que les haya gustado. Nada, la semana que viene arrancamos de nuevo con la presentación de la séptima ya entrega de estos seminarios. Así que bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Pasen una buena semana. Chau, chau. Bye, bye. Eso es todo, amigos.